Haremos con este gráfico. Vale, empezamos con esto. Y te preguntarás, vale, ¿qué es esto? Esto es un gráfico que no tienes que alarmarte. Es un gráfico que marca un antes y un después desde un evento en concreto. Concretamente, este de aquí. Este evento fue el 1971. ¿Y por qué estamos hablando de hace prácticamente 50 años? Porque ese día, ese año, pasó algo muy importante en la historia, que a día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias. Y es que abandonamos el patrón oro. Para los que no sepáis qué es esto, anteriormente un banco central, para poder crear 10 euros, 10 dólares o 10, la moneda que sea, tenía que tener un respaldo en oro. Entonces, es decir, el dinero tenía un valor real. Tú podías ir al Banco Central y cambiar tus billetes por oro. Desde esa fecha, el mundo dejó de mantener este patrón. Es decir, desde el 1971, el dólar dejó de estar respaldado por oro. Y básicamente, el dinero pasó a estar respaldado por nada. Desde ese momento, un gobierno puede imprimir tanto dinero como quiere o destruir tanto dinero como quiere. ¿Por qué? Porque no hay una paridad. No tiene que limitarse en función de las reservas de oro que tiene. Un país puede imprimir tanta moneda que quiera, como quiera. Y los que sois de Argentina, lo sabéis. Pero es que no solamente los que sois de Argentina, también si estáis en Venezuela. Pero es que no solamente si estás en Venezuela, si estás en Europa, si estás en Estados Unidos, da igual de qué parte del mundo estés, te has dado cuenta que en los últimos años los bancos centrales no paran de inyectar dinero en el sistema. Y desde ese momento, desde el momento en que el dinero deja de estar respaldado por valor y pasa a estar respaldado por deuda, pasa algo muy curioso. Y aquí veis la gráfica. No para de subir. ¿Y qué es lo que sube? El precio de color azul de los bienes de consumo, de las cosas del día a día, desde el pan, el pescado, los electrodomésticos, pero también aquellos bienes que son commodities, pues el cereal, la gasolina, la energía. Entonces, desde ese año pasamos de tener una estabilidad bastante importante de precios a algo que simplemente no tiene sentido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde ese momento? Y para entenderlo, nos iremos a otro gráfico. Y os voy a pedir más concentración que el anterior. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Vale? Ahora lo veremos con calma, ¿de acuerdo? Antes vemos un poco de teoría sobre qué es esto. Imagino que todos sabéis, o tú has escuchado, qué son los tipos de interés. Quizá lo tienes más claro, menos claro, pero el tipo de interés es el precio o el coste de pedir un préstamo al Banco Central. Me lo vuelvo a explicar. Desde el 1971, el Banco Central era el creador y el propietario y prácticamente el que monopolizaba el poder y el control sobre el dinero. Entonces, si tú piensas cuánto vale una patata o cuánto vale un kilo de arroz, ¿de qué depende? De la oferta y la demanda. Si de repente hay un montón de oferta de arroz, pues el precio baja. Si la demanda aumenta, pues el precio sube. Entonces, todo en nuestra economía va por oferta y demanda. Si sube la demanda y baja la oferta, sube el precio. Si baja la demanda y baja la oferta, baja el precio. Fácil, ¿no? Pero resulta que el dinero no cumple esta norma. El dinero es la única cosa que no sigue la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque no existe la oferta y la demanda. Porque hay un banco central que puede crear tanto dinero como quiere. Entonces, desde el 71 existen, ya un poco antes, pero existen los tipos de interés. El tipo de interés es, un banco va al Banco Central y le pide, oye, o un gobierno, ¿me dejas 1.000 millones? Y hay un coste por ese dinero. Es decir, si pedir 100 euros está a un coste del 10%, pues al cabo de un año tú tendrás que devolver 100 euros más 10 euros, el 10%. Si en cambio pedir 100 euros tiene un coste del 1%, al cabo de un año tú tendrás que devolver 100 euros más 1 euro de interés. Antes de continuar, ¿se entiende esto? Imagino que sí, pero para asegurarme, a ver, yo os veré en pantalla, por la pizarra, ¿se entiende? ¿Me confirmáis? Todo claro, ¿no? El tipo de interés. ¿Sí? Vale, entonces muy bien. El tipo de interés ha sido una trayectoria muy interesante y aquí es cuando se ponen interesantes las cosas. Desde el 1971, claro, el Banco Central puede crear tanto dinero como quiere y puede decir, pues ahora el dinero es más caro, ahora el dinero es más barato. ¿Y quién lo defiende esto? ¿El libre mercado? No, no, el gobierno, el Banco Central. Tienen la potestad de hacer lo que quieran con el dinero. Entonces, en el 1980,
vivimos una inflación muy importante. Y si os fijáis, ¿qué pasó con el tipo de interés? Subió. ¿Por qué? Porque si tú subes, espera, aquí lo pondré en blanco, si tú subes el tipo de interés, hay menos deuda, ¿vale? Ahora lo explico. Si tú bajas el tipo de interés, hay más deuda. Vale, lo pongo más claro. Tú imagina que quieres abrir una tienda o un restaurante. Si para abrir el restaurante necesitas 100.000 euros y tú vas al banco a pedirlos, si el banco que te dice que el tipo de interés es del 10%, tú dirás, hostia, casi que me espero, no voy a pedir este préstamo. Si en cambio el tipo de interés, el coste de pedir el dinero es del 1%, dirás, hostia, está barato, lo voy a pedir y tan solo tendré que devolver un 1% más. Entonces, el Banco Central puede manipular la economía. Si sube el tipo de interés, frena la deuda, hay menos dinero, por tanto, se ralentiza el crecimiento. Si en cambio bajas el tipo de interés, hay más crecimiento. Entonces, el resumen, el Banco Central, como controla el dinero, puede manipular la economía. Subiendo el tipo de interés, la frena. Bajando el tipo de interés, la acelera, porque hay más dinero. Vale. Entonces, en el 1980 pasó algo muy interesante, y es que Occidente, Estados Unidos, Japón, Europa, tenía un grave problema. Y ahí empieza todo. El problema es que no crecían, hostia, no hay crecimiento, y claro, venían de una costumbre de crecer un 4%, un 5%, y estaban preocupados porque ya no crecían tanto. Entonces la pregunta es, ¿qué necesita un país para crecer? 3 cosas, o una de estas 3. Necesita productividad, necesita natalidad, entonces que haya más personas dispuestas a trabajar, o necesita deuda, ¿vale? Atención, ¿eh? Entonces tenemos, el Banco Central empieza a manipular la economía, se da cuenta que es como Dios, ¿no? Tiene la potestad de hacer lo que quiera, parece que tiene el control, puede hacer que las cosas vayan bien y puede hacer que las cosas vayan mal, lo puede controlar. Y se encuentra que en el 1980 los países no crecen tanto. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta productividad, la natalidad está bajando, en los países occidentales la natalidad cada vez es más baja y está pasando en general a muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Como veían que no crecían, tuvieron una idea, dijeron, hostia, ¿y por qué no creamos más deuda? Si ponemos más dinero en el sistema, la gente tendrá más dinero para invertir, harán más empresas, habrá más empleo y habrá crecimiento. Hostia, qué fácil. Entonces, esto es lo que hicieron. Y aquí lo vemos. No es un secreto. 1990, pues bajan el tipo de interés. Lo suben un poco y lo vuelven a bajar. Y si os fijáis, y te fijas bien, el gráfico va haciendo cada vez sube menos y baja más, cada vez sube menos y baja más, hasta llegar en el 2008. Entonces, desde el 80, los países occidentales no crecen. Para crecer, el Banco Central dice, vale, haremos que el dinero sea barato, haremos que la gente pida préstamos, y como se van a endeudar más, las empresas se van a endeudar, las familias se van a endeudar, habrá más dinero, y como habrá más dinero, habrá más crecimiento. Ya está, solución. Incluso, en el 1990 hubo una crisis en la bolsa, y antes de que esto afectara a la economía, el Banco Central dijo, bajamos el tipo de interés. Y lo salvaron. Y el Banco Central empezó a tener esta sensación de que, hostia, yo puedo controlar la economía. Tan solo tengo que subir y bajar los tipos de interés. Lo que no estaban viendo es cada vez bajaban más. Para mantener el nivel de crecimiento, desde los 80 hemos bajado, hasta llegar en el 2008. Ahora haremos un repaso, ¿vale? Te lo aseguro, pero máxima atención. En el 2008 vivimos la burbuja inmobiliaria. ¿Qué significa esto? Es que es muy simple. Parece muy complicado la subprime y vamos a simplificarlo. En 20 minutos vas a entender los últimos 50 años de historia a nivel económico y lo vamos a simplificar. El problema es que si tú llevas 30 años metiendo dinero en el sistema como si no hubiera un mañana, manipulando el coste del dinero, haciendo que las empresas pidan deuda que no deberían, porque tú estás bajando artificialmente el coste del dinero, llegamos a un punto donde la economía está saturada. Tiene más liquidez de la que tendría, de la que debería tener. Entonces, ¿qué hicieron los activos inmobiliarios? Se dispararon y esto generó una burbuja y ahí todo petó. El 2008 fue cuando el sistema basado en deuda dijo, hey, hasta aquí. Y los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo tenían un problema enorme. ¿Y qué hicieron los bancos centrales?
Más de lo mismo. Siguieron. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vale, pues haremos una cosa, bajaremos el tipo de interés al 0. Gobiernos del mundo, podéis pedir un préstamo al 0%, te regalo dinero. Y eso es lo que hicieron, bajaron el tipo de interés al 0. Y lo peor es que no fue suficiente. Ni bajando el tipo de interés a 0, pudieron salir de la crisis. Y ahí es cuando empieza el principio del fin, porque se inventaron algo espectacular, que es la expansión cuantitativa. Antes de continuar, pequeño repaso, ¿de acuerdo? Durante toda la historia, el dinero ha estado en manos del oro. El oro es un activo limitado, por tanto, nadie podía crear dinero. Desde el 71, los gobiernos, empezando por Estados Unidos, dijeron, oye, que ya no nos respaldamos por oro, porque me gusta demasiado imprimir. Y empezaron a manipular el tipo de interés. Como el dinero ya no estaba respaldado por nada, podían hacerlo más barato y hacerlo más caro. ¿Qué hicieron? Como en los países occidentales no había crecimiento, empezaban a manipular el dinero. Lo hacían cada vez más barato, más barato. Claro, las empresas decían, joder, qué barato pedir un préstamo, dame más dinero. Me hipoteco para comprar un piso, y dame dinero para abrir un restaurante, y dame dinero para abrir esta nueva línea de producción, y más deuda, y más deuda, y más deuda. Y eso provocó que en el 2008 llegara la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué suben los pisos? Porque es que hay más dinero en el sistema. Llevamos 30 años inundando la economía de más dinero. Ahí el problema es enorme, porque los países están endeudados, las empresas están endeudadas, las familias están endeudadas. ¿Y cómo sales de esta marrón? Aquí llega el Banco Central con una idea brillante y dice, con más deuda, entonces bajamos el tipo de interés a 0. Te regalo el dinero, me lo devuelves, pero no me tienes que pagar nada más. Yo te dejo 100, tú me devuelves 100. Pero es que ni así fue suficiente. Y crearon la peor de las soluciones, la ingeniería financiera, que le pusieron un nombre muy interesante, que es expansión cuantitativa, que parece que incluso puede ser bueno, pero es como lo peor que nos pueden dar, ¿no?, los bancos centrales. Y aquí viene este gráfico siguiente. Y este sí que es importante. ¿Qué vemos aquí? Esto, como ves aquí arriba, es el balance del Banco Central de Estados Unidos, de la FED. La FED es una entidad privada, curiosamente, que es la responsable de crear el dólar, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2008, los bancos centrales daban préstamos al 0%, pero es que no era suficiente. Entonces, el Banco Central dijo, vale, vamos a inventar el QE, expansión cuantitativa. ¿Qué es el QE? Imprimir dinero. Y aquí, en pantalla, lo voy a dar en círculo, ¿veis que hay una línea aquí que sube? Esto es el 2008. Aquí, el Banco Central de la FED imprimió de la noche a la mañana prácticamente $1 trillón. ¿Para qué sirvió ese trillón? Para pagar las deudas del pasado. El trillón sirvió para pagar las deudas que llevaban acumulando desde el 1980. Entonces, para solucionar el problema de la deuda, ya sé qué haremos, pondremos más deuda. ¿Cuál es el problema? El problema es que seguimos con la misma situación. No crecemos, no hay más productividad, no hay un aumento de la fuerza laboral. Por tanto, esta nueva deuda tampoco la podemos pagar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? En el 2013 vuelven a imprimir, porque claro, tienen que pagar los intereses de la deuda del 2008, ¿no? Pero es que la deuda del 2013, para pagar la deuda del 2008, tampoco se puede pagar. Por tanto, en el 2015-17 vuelven a imprimir. Claro, hay que pagar los intereses. Y después resulta que viene el COVID. Imprimen el 40% del dinero que hay en circulación. ¿Quién me está siguiendo? A ver, que os pueda ver en pantalla. ¿Me hacéis así? Es información, quizás algo se entiende, ¿no? En el fondo es muy simple. Es como en la tele te hablarán de un montón de palabrería, de las finanzas, de la economía, del Banco Central. Es muy simple. En el 71, los bancos centrales, vía libre. El dinero está respaldado por nada. Puedo hacer lo que quiera. Como no hay crecimiento, porque no hay productividad y no hay natalidad, no aumenta la población, vale, pues recurrimos a la deuda. Más deuda, más deuda, más deuda, más deuda, hasta que el 2008 peta. Burbuja inmobiliaria. Tenemos tanta deuda pública, privada, incluso en familias, que tenemos que buscar una solución. Bajamos los tipos de interés a 0. A 0. En plan, dinero gratis para todos. Y aún así no es suficiente. Así que llega el Banco Central y se inventa una arma increíble, el QE.
la creación artificial de dinero. Pulsar un botón e imprimir dinero. Y lo hacen en el 2008. El problema es que la deuda del 2008 tampoco la podemos pagar, por tanto vuelven a hacerlo en 2013. Pero la deuda del 2013 tampoco la podemos pagar, así que vuelven a hacerlo en 2017. Y vuelven a hacerlo en 2020. Y probablemente lo volverán a hacer. Y dirás, vale, pero esto es solamente en Estados Unidos. No. Si miramos el siguiente, se ve con poca claridad, pero la línea verde es el Banco Central Europeo, la línea roja es el Banco Central de Japón, la línea azul es el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Canadá hace lo mismo, el Banco Central de China hace lo mismo, y todos los bancos centrales hacen lo mismo. Así de simple. ¿Cuál es la consecuencia? Este gráfico horroroso. Este es el M2. Si buscáis en Google M2 Supply o oferta M2, el M2 mide, es un gráfico que mide la cantidad de dinero que hay en circulación. Entonces el M2 es un gráfico que calcula, suma todos los euros, todos los dólares, todos los pesos, todos los yuanes, todas las monedas que hay y las junta. Y fijaos, desde el 1970 no para de aumentar. De hecho, en el 2020 se creó el 40% del dinero que había en circulación. En un año. Esto es el problema. Y pensarás, ¿y qué tiene que ver esto con cripto? Ahora vamos. Pero lo primero que hay que entender es que el mundo está muy jodido. Porque tenemos una deuda que no podemos pagar. Es así de simple. Ahora mismo la deuda mundial está por encima de los 300 trillones de dólares. No podemos pagar esa deuda. Es imposible, porque no crecemos lo suficientemente rápido. De hecho, no podemos pagar ni los intereses. Y aquí viene la clave. ¿Vale? Muchos de los que estáis ahora aquí en directo, quizá tú mismo, es una persona de más de 50, 55 años. ¿Por qué los bancos centrales siguen y seguirán imprimiendo dinero? Porque tú podrías decir, esto va a petar, va a caer todo, nos vamos a arruinar. No va a pasar. No va a pasar. No van a caer las bolsas, no van a caer los activos inmobiliarios, no va a haber otra burbuja. Y te preguntarás, ¿por qué? Si es que no tiene sentido, es insostenible. Por una sola razón. Si ahora dejan que el sistema pete, la población más grande, el porcentaje de la población más grande en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China, ¿quiénes son? Personas de más de 55 o 60 años. No gente joven, porque hay menos natalidad. Entonces, si esto pasa, ¿cómo mantienes a las personas de más de 55 años si las pensiones tampoco van a funcionar? No puedes permitirlo. No puedes empobrecer a la población, a la parte de la población más grande. Por tanto, seguirán imprimiendo hasta que siempre. Porque lo que no van a permitir es que se derrumbe la economía. Porque después, ¿qué haces? Después sí que tienes un problema. Entonces, ¿cuál es su solución? Y aquí viene el problema. La solución es que en vez de aceptar que no podemos pagar la deuda, ¿cuál es la solución? Que la pagues tú. Tú vas a pagar la deuda. ¿Y cómo estás pagando esa deuda? Y este gráfico lo demuestra. Este es un gráfico que compara las monedas fiat. ¿Qué son las monedas fiat? Las monedas. Dólar, euro, peso. Una moneda creada por un banco central. Monedas fiduciarias. Comparado con el M2. ¿Qué significa? Están calculando, si no paran de imprimir más dinero, esto tiene un impacto. Esto significa que el dinero vale menos. Y aquí lo veis de forma evidente. Desde el 2008, aquí, empezamos aquí, el valor del dólar, de las monedas, de algo que tienes en el banco, no ha parado de caer. Por tanto, ¿quién está pagando la deuda? Tú y yo. La gente que tiene dinero en el banco está pagando la deuda. ¿Por qué? Porque tu dinero cada día vale menos. Y dirás, hostia, Arnau, pero esto es un poco sorprendente. Pero es evidente. Porque pregúntate, ¿cuánto valía un piso hace 15 años? Por mucho que ahorres, la sensación es que, por mucho que trabajes, por mucho que estudies y que te formes, el ritmo al que puedes ahorrar no es suficiente para comprar una propiedad, porque no para de subir. Entonces, la primera conclusión de la formación de hoy es: tener dinero en el banco equivale a
la fórmula secreta para no poder construir un patrimonio. La fórmula secreta para que cada día seas más pobre. La fórmula secreta para que sea imposible crear prosperidad. La forma perfecta para que no puedas, bueno, prosperar y mejorar la calidad de tu vida es guardar dinero en el banco. Porque estás pagando la deuda que los bancos no pueden pagar. Y esto es evidente desde el 2008, cuando empieza la creación artificial de dinero. Entonces, vale, dirás, vale, muy bien, Arnau, hasta aquí, ¿qué tal? A ver, voy a preguntar, ¿me hacéis así? ¿Cómo vamos? Quizá un poco asustados, pero a ver, que os vea, un segundo. A ver, un segundo, que ahora os veré aquí en pantalla. Vale, ahora sí, ¿me confirmáis? A ver, todo claro. ¿Alguien me dice, no he entendido nada? Todo claro, ¿no? Veo que Doris, claro, Óscar, bien. Vale, bien. Entonces, como último repaso. La economía parece muy complicada, pero es muy simple, en el fondo. Recordad una cosa también. Durante los próximos días, si hace falta hacer horas extra, las haremos, ¿de acuerdo? Lo hacemos cada directo que hacemos de este estilo. Si tienes dudas, pregúntanos. Tienes un correo de soporte, ¿de acuerdo? Te responderemos en menos de 24 horas para que estos próximos días no sea solo recibir una formación, sino que aprendas de verdad. Si hay algo que no te cuadra. Aquí sois muchos financieros y muchos términos de los que estamos viendo, pues ya te sonarán. Pero si en el caso que no sea así y quieres preguntar, pregunta, ¿vale? Pero la conclusión, la primera que llegamos es que tener dinero en el banco equivale a perder dinero. Obviamente no se trata de poner en riesgo todo nuestro dinero, está claro que no. Pero lo que está claro es que si solo tienes dinero en el banco, tienes un problema. Y dirás, vale, tengo que invertir. Y tienes muchas opciones, ¿no? Dirás, venga, puedes invertir en oro, puedes invertir en la bolsa americana, el S&P 500, que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, puedes invertir en activos inmobiliarios. El oro. Ahora os lo explico mejor, para que se vea mejor. El oro, en los últimos 10 años, ha hecho más o menos, un 200%. Hostia, está muy bien. El S&P 500, prácticamente un 350. Y los activos inmobiliarios, un 180. El índice americano, al menos. Entonces dirás, hostia, ya está. Vale, pues ya sé lo que tengo que hacer. En vez de guardar dinero en el banco, lo invierto en bolsa, en activos inmobiliarios, ¿vale? Está muy bien. Y aquí, si no veis el gráfico, os lo dibujo un poco en negro para que veáis. Esto sería el movimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Esto sería el movimiento del oro. Y esto sería el movimiento de los activos inmobiliarios del índice, al menos americano. Y más o menos lo podemos extrapolar. Y dirás, vale, ya está. Pero, y aquí viene la clave, este gráfico compara el oro, la bolsa americana y los activos inmobiliarios contra el dólar. Contra el dólar. Y hemos dicho que el dólar no para de caer. Entonces la pregunta es, ¿el piso que quería comprar vale el doble porque es 2 veces mejor? ¿O vale el doble porque tu dinero es 2 veces peor? Otra forma de verlo. ¿Invertir en bolsa me hace ganar dinero porque la bolsa de verdad está creciendo? ¿O invertir en bolsa me hace ganar dinero porque el dólar está bajando? Esta es la clave. Porque si comparamos el oro, el S&P 500, los índices inmobiliarios, no contra el dólar o contra el euro o contra el peso, lo comparamos contra el M2. ¿Y qué hemos dicho que es el M2? La creación de dinero. La respuesta es bastante impactante. Aquí os lo volveré a dibujar, ¿de acuerdo? Para que se vea un poco mejor. El oro. Contra el M2 no ha subido, ha caído. La bolsa americana, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, desde el 2008, no solamente ha caído, sino que desde entonces se ha quedado igual. Los activos inmobiliarios, más de lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿la bolsa sube porque las empresas están ganando más dinero o sube porque el euro vale menos? Si desde el 2010 o desde el 2008 tienes dinero en el banco, que sepas que eres más pobre, bastante más.
Si desde el 2008 has puesto tu patrimonio en pisos, te has quedado igual. Tú pensarás, hostia, qué buen inversor, pero la realidad es que vale más porque el euro vale menos, o porque el dólar vale menos, o porque el peso vale menos. No porque el piso sea mejor. Si has invertido en bolsa, más de lo mismo. Lo único, y aquí vamos, ¿por qué todo esto? Lo único que ha dado rendimientos reales. Entonces, la única inversión que en los últimos 10 años te ha permitido ganar dinero de verdad, ser más rico respecto al resto, ha sido invertir en tecnología. O inviertes en tecnología como Amazon, Google, Facebook, ¿no? que sí que han tenido crecimiento, o inviertes en cripto. Y lo curioso es que la inversión más rentable, con diferencia de los últimos 10 años, lo mejor que podrías haber hecho con tu dinero es invertir en cripto. Y este gráfico lo demuestra. Esto es Bitcoin, desde el 2012, ni desde el 2010. Aquí faltaría una aquí, estaríamos aquí. Todo lo que hemos visto hasta ahora cae contra el M2. Bitcoin no es que suba un poco, es que lo destroza. Bitcoin ha sido la mejor inversión que podrías haber hecho desde el 2010 y no para de conseguir los mismos resultados. Entonces, ¿por qué hemos empezado por este contenido? Hemos empezado con este contenido porque para mí es importante que entiendas por qué esta formación vale la pena. Porque el histórico y el mundo en el que estamos viviendo hace que tengas pocas opciones. Y a pesar de las dudas que genera cripto, de que es nuevo, de que hay críticas, la realidad, si quitamos todas las opiniones y miramos gráficos, es lo mejor que podrías haber hecho. ¿Tiene volatilidad? Sí. Por tanto, obviamente ahora veremos cómo mitigarla, no hace falta poner todo tu dinero, obviamente que no, pero no estar expuesto, no tener el conocimiento para invertir profesionalmente en cripto, es la peor decisión que podrías tomar, porque estás dejando pasar la mejor oportunidad de inversión que hemos tenido quizá en la historia. Y ahora veréis los datos. En este gráfico, que creo que al final os enviaremos los gráficos para que los tengáis, esto es Bitcoin. Bitcoin, desde el 2011, ha subido un 2... en blanco. O lo haremos diferente. El oro, en los últimos 10 años, ha subido un 16,4%, según este gráfico, respecto al 2021. Bitcoin ha subido, bueno, el SP500, como hemos dicho, ha subido prácticamente un 300%. Esto es oro, esto es las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero ¿cuánto ha subido Bitcoin? Bitcoin ha subido un 2 millones%. 2 millones%. No es un poco más. No es ni comparable. La mejor inversión, con diferencia, de los últimos 10 años, que prácticamente constantemente, excepto algunos años de volatilidad, demuestra ser el activo más rentable, son las criptomonedas. Así que, con este gráfico, ahora vamos ya a entenderlo, llegamos a una conclusión. ¿Por qué tiene sentido que estés aquí? ¿Por qué tiene sentido que dediques tiempo a entender qué son las criptomonedas? Porque el histórico y los números nos dicen que es probablemente el mejor sitio donde podrías depositar parte de tus ahorros. Esta es la primera conclusión. Pero ahora te estarás preguntando, vale, ¿pero qué es todo esto? ¿Qué es Bitcoin? Es que no es... ¿Y si lo hackean? ¿Por qué se inventó? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Imagino que te lo estás preguntando. Imagino. Entonces, ahora os voy a dejar con un vídeo. Pero antes de ello, quiero asegurarme que lo estáis entendiendo y voy a preguntar por última vez, antes de dejaros con un clip, de una entrevista a un gestor o a un presidente de un banco español que le preguntan sobre la banca. Así que antes de ello, ¿qué tal vamos? ¿Estáis entendiendo todo? ¿Cómo? A ver, ¿qué os pueda ver? Sí, ¿no? ¿Bien? ¿Todo claro? Vale, me alegro, porque no era fácil. De hecho, os tengo que confesar que tenía cierto miedo de, vale, ¿nos metemos en este marrón o no? Pero es que es importante. Si tuviera que pensar, hostia,
quiero de verdad aportaros valor, esto es lo que tenemos que ver. Y ahora os dejo con un vídeo que creo que os va a gustar. ¿Cuál es el gravísimo problema desde que se abandonó? ¿Te refieres a la creación como el imprimir dinero? Es igual. ¿Por qué han surgido las criptomonedas? Porque la gente está harta de que se imprima dinero. Porque si se imprime dinero y no tiene una correlación con la cantidad de bienes producidos en el sector económico, tu dinero te lo devalúan y tu dinero vale cada vez menos. Pero los políticos no quisieron soportar lo del famoso patrón oro y dijeron, yo voy a crear el dinero que me da la gana. Y entonces de repente emiten, cada vez que ellos imprimen dinero sin una contrapartida real, te están reduciendo el valor de tu dinero de una manera brutal. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tenemos la inflación que tenemos? Porque han arreglado la crisis a base de emitir no sé cuántos billones de euros. Vamos al siguiente tema. Entonces, ¿qué son las criptomonedas? ¿Por qué existen? Creo que con este vídeo ya has visto la respuesta a esto. Existen y nacieron como una respuesta a este problema. Bitcoin nació como una opción para ofrecer una alternativa. Y crece porque esto es justamente lo que defiende. Te permite ser más libre, te permite confiar en un dinero que no depende de un banco central, te permite poder enviar dinero sin depender de un banco comercial que te diga si puedes enviarlo, si no, que te cobra comisiones, que algún país no te permite, que tarda 3 días en llegar. La intención de las criptomonedas era crear un dinero para la gente, un dinero en Internet, un dinero que nadie pueda controlar. Pero, ¿cómo funciona realmente? ¿Y qué es esto de la blockchain? ¿Y qué es esto de Bitcoin? Ahora le daremos respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, para entender qué es Bitcoin, tenemos que entender cuál es la tecnología que hace que Bitcoin pueda existir, ¿vale? La tecnología detrás de Bitcoin y detrás de todas las criptomonedas y el motivo por el cual esta tecnología es segura y aparte de una revolución financiera es una revolución tecnológica, es una revolución social y es una de las tecnologías más importantes de la historia, es porque utiliza una tecnología llamada blockchain. Entonces, para entender la blockchain lo compararemos con Internet, ¿vale? Porque Internet es algo que todos utilizáis. De hecho, si tú estás aquí viéndome a mí, dándote aquí una chapa sobre lo que es Bitcoin, es porque tienes Internet. No te estamos enviando datos a tiempo real. Entonces, como ya lo usas y es fácil de entender, de hecho, la blockchain se parece bastante. Entonces, compararemos Internet con blockchain. Entonces, el Internet es una red de transmisión de información. Así de simple. Es una red de ordenadores que conecta dispositivos, el dispositivo A, con el dispositivo B. Por ejemplo, nosotros ahora mismo somos un dispositivo y te estamos enviando a ti, el dispositivo B, estos vídeos en directo, pero también te podría enviar un PDF por correo electrónico. Entonces, Internet permite que el mundo pueda mover información de forma libre, sin intermediarios. Nadie puede evitar que yo te envíe un vídeo o una foto. Por eso el contenido se hace viral, porque no lo puedes evitar. Entonces, Internet permite que dos dispositivos pueden enviarse información. El problema que tiene Internet es que esta información se puede copiar. Entonces, si yo te envío un PDF, aquí lo vamos a dibujar, ahora existen 2 PDFs. Y si tú lo envías a la persona C, ahora existen 3 PDFs. Y si yo decido eliminar mi PDF, ahora quedan 2. Entonces, todos son copias. Por tanto, cuando se inventó Internet, Internet se inventó de una forma, pero no tuvieron la idea de poder crear dinero. ¿Por qué yo no te puedo enviar 10 céntimos por correo electrónico? ¿Por qué tengo que utilizar Visa o tengo que utilizar un banco o PayPal? Porque Internet no es seguro. Así de simple. Imagina que tú decides enviar 10 euros por correo electrónico. Aquí tenemos un billete de 10 euros. Claro, ¿qué podrías hacer? Enviarlo 2 veces. Podrías enviar el mismo billete a 2 personas distintas. O podrías copiar, pegar tu dinero y añadir un 0. Claro, Internet no es un sitio seguro para mover valor. Entonces, Internet es una revolución, sí, pero es una revolución para la información, no para el valor. Siempre decimos que todo está a un clic, pero no es cierto. La información está a un clic. Ver un vídeo en YouTube está a un clic. Encontrar algo con ChatGPT está a un clic. Pero si tú quieres comprar un piso, esto no está a un clic. Si tú quieres enviar dinero a un amigo, esto no está a un clic. Si quieres renovar tu DNI, esto no está a un clic. El valor, no solamente pensando en dinero, el valor
en su máxima expresión, está lleno de intermediarios. Todo es lento. Para abrir una empresa tienes que ir al notario. Todo lo que tiene que ver con datos sensibles no están en Internet, porque Internet no es seguro. ¿Qué es la blockchain? La blockchain es una evolución natural de Internet. Es una tecnología inevitable que un día tenía que llegar, que es la creación de dinero seguro y descentralizado sobre Internet. Es decir, Internet me permite enviar información, con la blockchain es lo mismo, conecta dispositivos, pero les permite enviar valor. ¿Y qué es valor? Dinero, propiedad. La blockchain va más allá de Bitcoin, va más allá del dinero, pero empezaremos con el dinero. Por ejemplo, ¿qué me permite Bitcoin? Bitcoin me permite enviar bitcoins. Un dinero digital valorado actualmente con $53.000 por moneda, que hace 10 años no valía ni un céntimo, que ha subido más de un 2 millones % y que es la revolución monetaria más importante de la historia. Ahora tienes una tecnología que no es mala, ni tampoco es buena, es dinero. Si quieres usarlo, lo usas, si no quieres usarlo, no lo usas. ¿Pero por qué sube tanto de precio? Porque aporta valor real. Porque ahora yo te puedo enviar dinero sin que un banco manipule la moneda, sin que un banco pueda imprimir bitcoins, sin que un banco central pueda bloquear. Y los que sois de países de Latinoamérica lo sabéis muy bien, porque para comprar un producto de fuera me cobran un 60% de impuestos. Porque el dinero está monopolizado. Bitcoin hace que esto cambie. Bitcoin es la innovación financiera más importante de la historia. ¿Lo puedes imaginar, para simplificarlo, como la última evolución del dinero? Ya está. Tú piensas, ¿no? Hace muchos años íbamos con el telégrafo, ¿no? Íbamos enviando puntos y rayas. Después pasamos al fax, después al teléfono, después al correo. Y hoy usamos WhatsApp. ¿Por qué usamos WhatsApp? Porque es más rápido, porque es mejor. Ya está. Hace muchos años íbamos con piedras, después íbamos con oro, después con papel, ahora con tarjetas y ahora con Bitcoin. No es tan difícil de entender. Lo que pasa es que es nuevo y todo lo nuevo asusta. Y aquí hay dos personas, o las que lo critican porque no lo entienden, o las que la critican porque lo entienden de verdad y no les gusta. Pero el tema es que no lo puedes eliminar, porque Bitcoin existe. Y ahora veremos cómo funciona. No es tan complicado, es bastante simple en el fondo. Entonces, Bitcoin es la primera blockchain, ¿de acuerdo? Hay muchas blockchains, ya llegaremos a esto mañana, ¿de acuerdo? Una blockchain tiene la capacidad de permitirnos mover valor sin intermediarios. En el caso de la primera blockchain, que es Bitcoin, se creó para mover dinero. Bitcoin se creó con el objetivo de ofrecer una alternativa al dinero creado por un banco central, una moneda descentralizada que nadie puede controlar, con unas normas muy concretas que permite que cualquier persona del mundo tenga acceso a un dinero justo. Y esto es muy potente, porque quizás si estás en Estados Unidos o en España, empiezas a valorarlo después de lo que hemos visto. Pero si vives en un país como la India, o como Kenia, o como Zimbabue, o como Venezuela, o como Argentina, y tienes una moneda que cada día vale menos, que cuando vas al país del lado no te la aceptan, y que por mucho que trabajes nunca prosperarás, porque te pagan en algo que no vale nada. Al menos si tienes Bitcoin, tienes un lugar donde conservar tu dinero en el tiempo. El dinero es una tecnología, nada más. No es ni bueno ni malo. El dinero no crea malas personas ni buenas personas. La persona es buena y mala ya de antes. El dinero es una herramienta para acumular valor, para que si yo vengo a tu casa y te la limpio, pues espero algo a cambio, y para poder crear sociedades coordinadas, ¿no? Hay ciudades de 3 millones y no nos matamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque el dinero nos coordina, porque tú tienes algo que hacer, tienes un rol, y a cambio de ese rol recibes dinero, y el dinero te permite ir a cenar, comprarte unos zapatos. Entonces el dinero es necesario para vivir en sociedad. De hecho, en el libro de Sapiens, si lo conoces, que es una breve historia de la humanidad, se habla del dinero como una de las tecnologías más importantes para que lleguemos a estar donde estamos hoy. El dinero nos ha coordinado, si no seguiríamos matándonos entre unos y otros. Entonces el dinero es importante que exista, es necesario. Entonces Bitcoin es simplemente un nuevo dinero, un dinero que nadie te puede controlar. Y no es justo y no tiene sentido que Bitcoin suba después de entender que si el dinero es tan importante en nuestras vidas, ¿cómo puede ser que lo controle un banco central? Y esto no es tan nuevo, hace 50 años que es así. Es una respuesta a un cambio que
que sucedió en el 71, que es que el dinero pasó de estar en manos de la naturaleza, del oro, a manos de los gobiernos. Bitcoin es el punto final de esto. Entonces, ¿por qué vale la pena invertir en cripto? Porque es que no va a parar de crecer. No es una burbuja, es como Internet. Internet no es una burbuja porque todo el mundo lo use. Internet todo el mundo lo usa porque conecta personas. La blockchain es lo mismo. No es que todo el mundo lo va a usar y por eso es una burbuja, no. Todo el mundo lo va a usar porque todo el mundo va a enviarse valor sin intermediarios. La era de los intermediarios y que todo esté lleno de bancos y gente que te cobra comisión por medio ha acabado. No hoy, será progresivo. ¿Y significa que el mundo va a cambiar para siempre? No. El euro va a seguir existiendo, el dólar va a seguir existiendo, pero tendrás una alternativa. Tendrás una tecnología que hará que mover valor, de todo tipo de valor, sea más fácil. Y tú escoges si lo aprovechas ahora o lo aprovechas más tarde y pierdes la oportunidad de participar en un mercado que es exageradamente rentable. Y al menos seguirá siendo durante los próximos 7 años. Esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el dinero? Si tú eres la persona A, ¿no? Tú estás aquí, lo haremos en blanco para que se vea mejor. Si tú eres la persona A y estás aquí, y quieres enviar 1 euro a la persona B, tú estás en España, la persona A, y la persona B está en Estados Unidos, o donde sea, da igual, pero están en países distintos, o están en ciudades distintas, es igual. Para que el pago sea sin intermediarios, yo voy y te doy efectivo. Sin que nadie pueda evitar la transacción, sigues confiando en el Banco Central, porque es quien manipula el dinero, pero sin intermediarios. Pero si es un pago digital, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir al banco. Le tienes que decir, banco, por favor, el dinero que es mío, que yo he trabajado, que me pertenece, ¿me permites moverlo? Ya sé que es mío, pero ya sé que ahora es tuyo. De hecho, el contrato que tienes en el banco puede no devolverte el dinero, solo como curiosidad. El banco tiene un préstamo contigo. Por eso hay los corralitos y son legales, porque el contrato de un depósito bancario es un préstamo. Entonces el banco puede no pagarte, porque no es que te guarde el dinero, sino que tiene un préstamo contigo. Entonces todo es bastante más oscuro de lo que parece, ¿no? Entonces tú tienes que ir al banco y el banco va a mover el dinero, porque Internet no nos sirve. Entonces en el fondo el banco es importante. ¿Y qué va a hacer el banco? El banco va a contabilizar este movimiento. Va a decir, la persona A tiene 1 euro menos y la persona B tiene 1 euro más. Es decir, el banco es el que lleva las cuentas. El banco es el que sabe quién tiene qué. El banco es el que controla que tú no gastas 2 veces la misma moneda. El banco es el que sabe que si tú has gastado 10 euros, te los tiene que quitar. Entonces el banco es importante. Es fundamental que esto es el que garantiza la confianza. Si no, sería un caos. Entonces, si queremos utilizar un nuevo dinero que permita no depender del banco, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí vamos a Bitcoin. Bitcoin es un programa, ¿vale? Es un programa que te permite mover una criptomoneda llamada Bitcoin. Y la pregunta es, si no queremos depender de una entidad centralizada, pero tenemos que mantener un libro de cuentas, tenemos que asegurar que la gente no gasta 2 veces la misma moneda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy simple. Nos inventamos una tecnología llamada blockchain, cadena de bloques. La cadena de bloques es donde se apuntan las transacciones en Bitcoin. Entonces, si yo te envío un Bitcoin, esa transacción se apunta en un bloque de Bitcoin y se van creando nuevos bloques, ¿de acuerdo? ¿Y quién guarda esos bloques? Todos los participantes de la red. Los miles y miles de ordenadores conectados a Bitcoin tienen una copia de este libro contable. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Es lo mismo que un banco, pero la base de datos, a la hora de contabilizar las transacciones, no dependes de una entidad, sino dependes de miles de ordenadores. Por tanto, ya nadie puede mentir, ya que no depende de una entidad, depende de un programa descentralizado. Vamos por pasos, ¿vale? Entonces hemos dicho, la blockchain, aquí lo vemos, es una innovación inevitable de Internet. Internet mueve información, mueve datos, la blockchain mueve valor, ¿de acuerdo? La primera blockchain es Bitcoin. Entonces Bitcoin se inventó para poder ofrecer una alternativa al dinero. Entonces para crear una alternativa al dinero tenemos que hacer algo que sustituya a los bancos. Entonces el banco es importante porque es el que lleva las cuentas.
se asegura que tú no gastas dinero que no tienes, es el que crea la confianza. Entonces, si quiero sustituir al banco, creamos una red de ordenadores donde todos llevan las cuentas. Y si la persona A quiere enviar un Bitcoin a la persona B, todos los ordenadores tienen que decir, estoy de acuerdo, acepto, acepto, uno por uno, y cuando todos están de acuerdo, se apunta la transacción en la blockchain. Entonces, así de simple. ¿Qué es Bitcoin? Una alternativa al dinero. Pero aquí hay un problema. Hay un problema que no es tan fácil de solucionar. Y aquí es donde entran los mineros. Y yo te pregunto, vale, lo entiendo, ¿no? Hay muchos ordenadores, cada uno tiene la base de datos. Si yo hago una transacción, cada ordenador valida mi transacción y dice, vale, está bien, y cada ordenador va haciendo su check, y después se apunta en la base de datos. Pero, ¿y si hay 100 transacciones a la vez? Porque claro, la base de datos tiene que ser igual para todos. ¿Quién decide qué transacción va primero? ¿No? Cuando depende del banco es muy fácil, porque el banco dice, esta va primero porque lo digo yo. Pero no queremos depender de nadie, queremos que sea un dinero descentralizado, que nadie pueda manipular ni controlar. ¿Cómo creamos un consenso? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo sobre si va primero mi transacción o tu transacción? Aquí es donde entran los mineros. Entonces, los mineros parece algo como muy complicado. Pero es que es muy simple. Es muy simple, ¿vale? Entonces tenemos la red de ordenadores. Cada ordenador tiene una base de datos, ¿de acuerdo? La blockchain. Es este pequeño cuadradito que tienen aquí guardado. Entonces tenemos un nodo con su pequeño ordenador, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero hacer una transacción, digo, hey, red de ordenadores, no se lo pido al banco. Quiero enviar un Bitcoin a esa persona. Vale, entonces cada ordenador va haciendo check, check, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Individualmente todos validan la transacción. Entonces no depende de un banco, depende de una red de ordenadores. Cuando todos han dicho que sí, la transacción aún no está confirmada, sino que se envía a una piscina de transacciones pendientes. ¿Vale? Es como, muy bien, pero aún no. Y el minero es uno de estos nodos, pero es un poco especial, le pondremos una corona. ¿De acuerdo? Le pondremos aquí una corona. ¿Qué hace el minero? El minero no confirma transacciones. El minero no dice si tu transacción está bien o está mal. El minero hace, hey, voy a coger aquí un saco de transacciones y voy a ordenarlas. Ya está. Y va a crear un bloque y las va a ordenar. ¿Y cómo las va a ordenar? Pues como él quiera. Y cada minero lo ordenará a su manera. Ya está. Y después van a competir entre ellos. Van a solucionar un problema matemático. Y el que gane, pues va a crear el siguiente bloque. Y todos van a añadir este bloque. Entonces, ¿qué hace el minero? El minero es el que soluciona el problema, es el que ordena las transacciones. Es una red de ordenadores, cada ordenador tiene una copia de la base de datos, igual que el banco. Cuando tú envías una transacción, cada ordenador la revisa y dice, ¿está bien o está mal? Cuando todos han dicho que está bien, va a la lista de espera y el minero las ordena. Y el minero que gana, soluciona el problema antes, es el que gana el derecho de crear el próximo bloque. Y todo el mundo acepta el orden que ha decidido el minero. ¿Y qué gana el minero a cambio? Pues el minero se lleva una recompensa, actualmente de 6,25 bitcoins. Bastante dinero, ya lo estáis viendo, ¿no? Prácticamente unos $500.000 cada 10 minutos. Así que vamos a recapitular. Y al final os voy a preguntar que me hagáis así con las manos, así que id activando las pantallas porque ahora es el momento de poner todo en orden. Hemos empezado el día de hoy con la intención de entender por qué vale la pena, no solamente que te cojas en serio los próximos 4 días, sino de ver este mundo con una mente abierta y de empezar a valorar empezar a valorar seriamente, es la palabra que no salía, empezar a invertir en criptomonedas. Pero siempre hay miedo, siempre hay dudas. Y hemos visto que el miedo es no hacerlo. Porque desde el 2008 y desde los años 80, el Banco Central manipula la economía para meter dinero en el sistema, tiene una deuda que no puede pagar, y como no pagarla implica a que haya una caída brutal y empobrecer a demasiada gente, la solución es, vale, pues creamos dinero, hacemos que todo el mundo sea más pobre, y así no pasa nada. Todo sigue subiendo, pero no porque haya crecimiento, no hay crecimiento, nada crece,
No, no crecemos. Crecemos porque el euro vale menos. Crecemos contra el euro, pero porque el euro cae. Entonces, ¿qué es lo que está dando rendimiento de verdad? La tecnología. ¿Y por qué? Pues porque cada vez la usamos más. Ya está. ¿Bitcoin va a seguir creciendo? Haz esta pregunta. ¿Crees que en los próximos años usaremos más tecnología o menos tecnología? Si tu pregunta es, o si tu respuesta es más, Bitcoin va a seguir creciendo. La IA va a seguir creciendo. Facebook va a seguir creciendo. Amazon probablemente siga creciendo. Google probablemente también. ¿Por qué? Porque usaremos más tecnología. Entonces, ¿por qué crece? Tan fácil como esto. Tan fácil como esto. Ahora que entendemos por qué vale la pena invertir en esto, ¿qué es realmente? ¿No? ¿Que ¿puedo confiar en esto? ¿Puedo confiar? Pues sí, es una tecnología llamada blockchain, que igual que Internet cambió el mundo, la blockchain también lo va a cambiar. Internet movía información, la blockchain mueve valor. Bitcoin es la primera blockchain y te permite mover dinero. Y para entender cómo funciona lo hemos comparado con el banco. El banco es el intermediario, es el que lleva las cuentas, pero yo quiero un dinero que no dependa del banco. Yo quiero un dinero global, que todo el mundo pueda usar, que yo te pueda enviar dinero sin intermediarios, que un gobierno no te manipule la moneda, que no te haga más pobre sin que puedas evitarlo, que no te bloquee tu cuenta bancaria, que tengas un dinero en el cual puedas confiar, que dé un derecho a todo el mundo a poder prosperar de forma justa. Pues vale, pues en vez de que el banco controle la base de datos, tendremos un programa con muchos ordenadores que controlan la base de datos. Y cuando haya una transacción se va a notar, y todos la van a notar. Entonces ya está, ya lo hemos arreglado. El problema es cómo las ordenamos. El minero. El minero es el que ordena las transacciones y el que propone nuevos bloques. Para poder ser el que propone tiene que solucionar un problema matemático. Cuando lo soluciona, aceptan el nuevo bloque, si está bien, lo revisan antes. Cada ordenador, eso es automático, y después copian el bloque y así va creciendo la blockchain de Bitcoin. Y tenemos un programa que su corazón es cada 10 minutos, cuando se van creando bloques, que nadie puede eliminar, que no se puede frenar y que permite que por primera vez tú puedas mover tu dinero sin depender de nadie. Y esto es una revolución. Entonces, ¿por qué Bitcoin sube? Y ahora veréis el gráfico. Porque Bitcoin es el primer dinero descentralizado. Es el primer dinero que todo el mundo puede usar y nadie te dice si puedes o si no puedes. Porque tú pensarás, el dinero es libre, el dinero no es libre. Porque si eres de España, tienes que usar euros, por ley. Si eres de Estados Unidos, tienes que usar dólares. Si eres de un país latinoamericano, tienes que usar pesos. No tienes elección, está impuesto. El primer dinero que tú puedes escoger si usarlo o no usarlo es Bitcoin. Es un dinero global, sin fronteras, que le da igual si eres rico o si eres pobre, si vives en África o en Estados Unidos. Le da igual. Es un dinero que todo el mundo puede utilizar. Y por primera vez puedes comercializar con países que quizá tienen una moneda poco sólida gracias a Bitcoin. ¿Qué más? Es accesible. Es el primer dinero global. Es la primera vez que estamos globalmente conectados. Tú cambias de país y es un follón. El cambio de moneda me lo están haciendo bien, es que no tengo pesos porque he venido en euros, ¿vale? Los tienes que cambiar. ¿No hay una moneda global? ¿No hay una forma que yo te pueda pagar y que tú aceptes independientemente de dónde soy y de dónde eres? Eso es Bitcoin. ¿Está en proceso? Sí, pero eso es Bitcoin. ¿Qué más? Es un dinero sólido. ¿Y qué significa que es sólido? Pues que máximo habrá 21 millones de monedas. No se pueden crear más, no se pueden destruir, no se puede manipular, y esto es lo que garantiza que Bitcoin sea un buen dinero. Bitcoin es un buen lugar para guardar tu riqueza porque no pueden crear más Bitcoins. Y ahora yo te pregunto, si inviertes en bolsa, ¿tienes esta garantía? No, porque una empresa puede de repente desaparecer. ¿Y si inviertes en activos inmobiliarios? No, porque los tienes que mantener, se envejecen y siempre se construyen más. ¿Y si inviertes en dólares? No, porque pueden crear tantos dólares como quieras. ¿Y si inviertes en oro? Cada año encuentran más oro. El único activo que se acaba y que es escaso, que es sólido, que es escaso, es Bitcoin. Y ahora que entiendes esto, dirás, vale, ahora entiendo por qué Bitcoin valía
0,009 céntimos en el 2009 y hoy vale $52.000. Porque aporta un valor real. Así de simple. Este gráfico, te preguntarás, ¿pero Bitcoin es volátil? Sí, aquí fue volátil. Bueno, aquí cayó un poco, aquí cayó un poco, aquí ha habido una pequeña caída. Pero si lo miras con perspectiva, Bitcoin ¿sube o cae? Es evidente. No para de subir. De hecho, si subiera sin caídas, sería preocupante y seguramente no sería bueno. La pequeña volatilidad, los pequeños retrocesos son sanos. Un activo no puede crecer de forma exponencial sin un retroceso. Es así de simple. Así que, con este repaso, ahora que hemos cogido toda la información, ¿cómo vamos? A ver, que puedo ver las manos, me hacéis así, a ver, ellos viendo en pantalla, a ver un segundo que ahora os pondré. ¿Todo claro o no? ¿Cómo ha ido? ¿Sí o no? Bien, bien. Algunos os veo un poco más tímidos, pero en general veo que estáis todos dispuestos a darme el ok. Vale, vale, muy bien. Pues yo de mi parte espero que haya sido un antes y un después esta formación, que hayáis empezado a ver que no es tan difícil, que Bitcoin tiene sentido, que no es ni peligroso, ni arriesgado, ni hay que ir con cuidado. Hay que formarse, sí, porque hay volatilidad, y si no te formas, pues quizá conozco gente que ha perdido dinero en Bitcoin, y yo digo, joder, pues qué difícil, ¿no? Si conoces gente que ha perdido dinero invirtiendo en Bitcoin, seguramente no entendían qué hacían, porque la única forma de perder dinero es invertir aquí y salir aquí, invertir aquí y salir aquí, invertir aquí y salir aquí, invertir aquí y salir aquí. Ya está. Si tú comprabas y no hacías nada, muy probablemente has ganado dinero. Entonces, ahora lo empezamos a ver un poco más con perspectiva. Y nos quedan dos últimos temas. Y una sorpresa final. Y ahora que entiendes todo esto, estás pensando, o espero que pienses, hostia, esto de Bitcoin es mucho más interesante de lo que pensaba. Es no solamente una oportunidad, sino una revolución. Y eso es lo que yo más me llevo de la tecnología, que sí, te puede ayudar a ganar dinero, y está genial, pero lo más importante es que aporta valor al mundo. Y tú pensarás, hostia, es que $52.000 es mucho. Puedes comprar 1 euro de Bitcoin. Eso es lo que vale un Bitcoin, pero no importa el precio. Tú puedes invertir 10 euros en Bitcoin. Se puede dividir. Entonces, es accesible. Aunque ganes 1 euro al día, ¿no? En países en África, también pueden comprar Bitcoin. No importa el precio. El precio es indiferente. Acabaremos con dos temas. El primero, ¿cuándo comprar? Ahora que lo estamos viendo, ¿cuándo es el momento de comprar? Y acabaremos con una pequeña sorpresa de aquellos que pensáis, es que, y no lo pueden prohibir, ¿no? Esto del Bitcoin, y ¿por qué los gobiernos no confían en ello? Pero no está regulado, es peligroso, daremos una respuesta a esto. Entonces, el último punto de hoy es este gráfico. Aquí veis el crecimiento de Bitcoin, ¿no? Empezamos en el 2011, sube. Aquí vemos momentos de crecimiento, momentos de retroceso. Entonces veis que va por ciclos. Esa es la clave. Bitcoin crece por ciclos. No crece en línea recta, crece por ciclos de 4 años. Cada 4 años hay un ciclo. Los 3 primeros sube y durante un año retrocede. Los 3 siguientes años sube, durante un año retrocede. ¿Qué pasó del 2011 al 2013? Subió y cayó. ¿Qué pasó del 2013 al 2016 finales? Subió y cayó. ¿Qué pasó del 16 al 2018-19? Subió y cayó. Cae mucho menos de lo que sube, esto es evidente. ¿Qué pasó en el 2020-2021? Subió y el 2022-2023 cayó. ¿Dónde estamos ahora? Pues Bitcoin ha pasado de $15.000. Mira, me avisan por el pinganillo, me están chivando, que hemos empezado la presentación de hoy con Bitcoin a $53.000 y ahora mismo ya vale 54.000. Entonces, este último año, 2023, hemos pasado de 15.000 a principios de 2024, 54.000. De 15.000 a 54.000.
Esto es más de un 130%. Y aún no hemos empezado el ciclo. ¿Y qué es lo que marca el inicio del ciclo? ¿Cuándo empieza el ciclo? Un concepto algo avanzado llamado el halving. El halving, si lo habías escuchado, sucedió aquí, sucedió aquí también, sucedió aquí también y sucederá aquí también. Entonces, ¿qué es el halving? El halving es un evento que sucede cada 4 años. ¿Y qué hace el halving? Hace que la cantidad de nuevos bitcoins, la oferta, se divida por 2. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Muy fácil, ¿vale? Tú tienes esta demanda de 10 y una oferta de 10. Ahora de repente la oferta cae a 5. ¿Qué pasa con el precio? Sube. Ya está, no tiene secreto. Los bitcoins se van creando en cada bloque, ¿no? Cada vez que se crea un bloque, se crean nuevos bitcoins. Pues cada 4 años, la cantidad de bitcoins que se va creando se reduce a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que provoca el inicio del ciclo, el halving? ¿Cuándo es el próximo halving? En 3 meses. En 3 meses empieza y sucede el 2 meses, 2 y algo. Se estipula que para el 23 de abril, más o menos. El último halving, Bitcoin subió un 1000%. En el halving anterior, 2017, subió casi un 10.000%. Esto es multiplicar por 10 tu inversión. Por 10. No existe esto en ninguna otra activo que no sea cripto. Entonces, ¿cuándo hay que invertir? Ahora. Ahora, quizás estás aquí por un anuncio que dice, tienes 300 días. Tienes 300 días. En los próximos 300 días es el momento perfecto para que entres en este mercado. Cuanto antes, mejor. No tiene más secreto. Y la sorpresa, y el motivo por el cual creo que este ciclo va a ser incluso más grande que el anterior, es porque Bitcoin siempre ha tenido un problema. ¿Cuál es el problema? Que los bancos no le gustaba Bitcoin. Tú ibas al banco y el banco te decía, esto es peligroso, cuidado. Quizá ahora sigue siendo así, pero desde enero de 2024, Bitcoin ya no es lo que era. Es mejor. ¿Por qué? Y acabamos con esta sorpresa. Es una sorpresa porque es muy reciente y cambia radicalmente el juego. Se aprobó el ETF de Bitcoin. ¿Y qué es el ETF? El ETF es un Exchange Trade Fund. Resumiendo, es un activo financiero tradicional creado por los fondos de inversión más grandes del mundo, BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, que gestiona 8 trillones de dólares, Fidelity, el tercer fondo más grande del mundo, pero igual que Grayscale, igual que ProShares, igual que ARK, igual que Bitwise, igual que muchos otros, son fondos de inversión americanos que gestionan miles de millones que han creado un activo financiero llamado ETF. ¿Qué permite el ETF? El ETF permite que bancos de todo el mundo, empresas de todo el mundo, gobiernos de todo el mundo, dentro de 6 meses probablemente el BBVA, el Santander y los fondos de tu ciudad podrán empezar a venderte Bitcoin de forma regulada y segura. Esto nunca había pasado. Entonces Bitcoin ya no es algo de radicales o gente alternativa, no, es un activo que forma parte ya de los activos de los fondos más grandes del mundo. Ya es fácil invertir en ello. Desde enero, ¿vale? Desde enero, Grayscale ha recibido una inversión de 32 billones. BlackRock, el fondo más grande del mundo, ha recibido una inversión de 2,8 billones. Fidelity, el tercer fondo más grande del mundo, ha recibido una inversión de 2,3 billones. ¿Y quién ha puesto este dinero? Bancos, fondos, familias o grandes fortunas. Entonces, este próximo ciclo tiene algo especial respecto al anterior. Y es que por primera vez habrá capital institucional. No solamente invertirá cualquier persona del mundo, quizá tú, sino que invertirán también países, fondos, bancos. Entonces, este próximo ciclo puede ser la mayor oportunidad de inversión que hemos tenido nunca. Y yo de mi parte espero haber transmitido de la mejor forma posible lo que es esta formación. Y llegados a este punto, ha sido muy intenso, lo sé.
Pero hemos visto cuál es el problema que tenemos y por qué la inversión en cripto debería ser una prioridad para ti. Hemos entendido qué es y cómo funciona y hemos visto que simplemente es una tecnología. Hemos visto que para comprar hay que entender que funciona por ciclos y el mejor momento para entrar es justo antes y después del halving, dentro de 2 meses, al inicio del ciclo. Y hemos visto que por primera vez Bitcoin no solamente vamos a invertir individuos, gente desde su casa, sino también fondos, bancos y gobiernos. Porque por primera vez en el 2024 el activo, una criptomoneda, está regulada y esto cambia radicalmente el juego. Así que, de mi parte, solo hago una indicación, porque llegamos ya a la recta final. Espérate hasta el final porque quiero compartir una reflexión que creo que es importante. Pero mañana, si tienes dudas de lo que hemos visto, pregúntanos a soporte, ¿vale? Ahora, dentro de nada, vamos a dejar un QR. Coges tu móvil, o si no, en el link de Zoom, en el link de YouTube, es un formulario. Este formulario tiene 2 cosas. En primer lugar, una autoevaluación. Entonces, habrá algunas preguntas de cosas que hemos visto durante el directo para que te pongas a prueba. Y esto te ayudará a sentar mejor los conceptos y a validar si estás aprendiendo o no. Y lo más importante, podrás dejarnos tus dudas, porque la única forma que yo sepa que hay que repasar, que hay que tocar, que quieres ver, es que lo respondas. Así que aquí arriba, ¿de acuerdo? Hacéis foto al QR o tenéis el link en el chat y responde el formulario, porque hará que tu formación y tu experiencia mejore. Si puedo entender qué dudas han quedado, mañana podremos ir al grano. El directo de mañana. Esto no es como Netflix. Hoy ha sido prácticamente así, ¿no? Porque ha sabido un montón de cosas, pero mañana tendremos que ponerlo en práctica. Esta noche tendrás un pequeño ejercicio, que es crearte una cuenta en una aplicación llamada Kraken. Lo enviaremos por correo, será un pequeño vídeo. Es crearte una cuenta en un exchange. Un exchange es lo que usaremos mañana para comprar criptomonedas. Entonces, mañana vamos a la práctica. Así que el directo de mañana va a ser aún más espectacular que este, porque pondremos práctica. Lo enviaremos esta noche, ¿de acuerdo? Al acabar el directo, enviaremos el vídeo y algo de información con el link para que te descargues la aplicación y te crees una cuenta. Es fácil, ¿de acuerdo? Si ya tienes una plataforma para comprar y vender criptomonedas, ya lo tienes, pero mañana usaremos Kraken. Y creo que poco más. Yo como reflexión acabo con una historia, ¿vale? Una historia de una persona para que podamos empatizar en el mundo en el que vivimos. Y quizá lo que te estás imaginando es, vale, pongamos un nombre, ¿no? A esta persona, pues pongámosle Juan o María, ¿no? Si eres una mujer, para ponerlo. Y Juan tiene un problema, porque él se levanta cada mañana, es una persona que se esfuerza, es una persona que tiene un trabajo y que dedica un montón de esfuerzo a ese trabajo para poder ganarse bien la vida, para poder ahorrar, para poder crear un patrimonio para dar una mejor vida a los suyos, a él mismo, una mejor calidad de vida, pero se da cuenta que por mucho que ahorre, el piso que quiere comprar ve que no para de subir y que por mucho que tenga un fondo de pensiones o un fondo donde el banco le da un 2%, no es suficiente, porque el piso que quería comprar antes valía 100.000 y ahora vale 150, y sus ahorros han crecido un 4% en 2 años, como mucho. Y no para de escuchar en las noticias, llega a cenar, después de un día intenso, que las cosas van muy mal, que la economía va muy mal, que todo es cada vez más difícil. Que los jóvenes, por mucho que estudien, por mucho que trabajen, probablemente acabarán compartiendo piso. Que lo más probable es que una persona de 20, 30 años no se plantee ni comprarse una propiedad, porque es totalmente inalcanzable. Y se siente que es que no hay forma de llegar a nada. Siente casi que saturado o tiene la sensación de que por mucho que se esfuerce, hay algo en el sistema que no entiende por qué, ve como cada vez hay más revueltas, ve como los granjeros se quejan, ve como todo el mundo se queja y se quejan del otro, de las empresas. No, la culpa es de las empresas, la culpa es de los bancos, la culpa es de que no nos pagan mejor y la culpa es de un banco central que hace que el dinero valga cada día menos. Y ahora yo te pregunto, después de lo que has visto hoy, ¿no? Y ver que en los últimos 10 años te han estado robando, porque lo podemos poner con palabras bonitas, pero te han estado robando. Y tú has estado pagando una deuda de unos irresponsables. Ver que te han mentido, porque parece ser que te prometen un sueño y la realidad es que es imposible. Porque si tú tienes dinero en el banco, lo más probable es que cada día seas más pobre. Y nadie te ha dicho nada al respecto. Y
Por mucho que lo intentes, la frustración de quererlo intentar y darte cuenta de que no será suficiente, yo te pregunto si la próxima vez que se te plantee la oportunidad de invertir en Bitcoin, ¿lo vas a dejar pasar? O la próxima vez que te pregunten o que veas la oportunidad, ¿vas a seguir dudando de ello? Yo espero que no. Y de mi parte y de todo corazón ha sido un placer. Disfruto mucho estas formaciones. Cuando entro aquí tengo como la sensación de que tengo la misión de ayudarte a entenderlo. No pretendo convencerte, porque estar de acuerdo conmigo o no y estar dispuesto a reconsiderar las cosas depende realmente de ti. Yo lo que intento es hacerlo lo más divertido, interactivo, didáctico y claro posible para que de verdad veas que hay una oportunidad detrás de todo esto. Y si estás aquí es por algún motivo, porque ha habido mucha gente que ha visto los anuncios, pero por algún motivo estás tú aquí. Mañana va a ser un día espectacular.